Ok, bueno, para continuar, tenemos la ponencia Bienestar y Felicidad en el Trabajo, la cual está a cargo de la psicóloga Karina Herrera, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es experto universitario en Recursos Humanos por la Universidad Europea del Atlántico, en España, y cuenta con un máster en Coaching con Programación Neurolingüística por la European Quality Formation, en España también. Tiene un posgrado en Desarrollo y Gestión de la Felicidad y Bienestar Organizacional por la Universidad de Nebrija, España, y un máster en Sexología por la Universidad de Valencia, en España. Además de un máster en Psicoanálisis por la Universidad de Barcelona, España. Ha laborado en diversas empresas de manera internacional. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor contar con su presencia. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio, por invitarme. Espero que mi conocimiento les sirva a todos los que nos están viendo y que sea un momento grato para todos los que estamos aquí. Así que voy a iniciar. Esta presentación va a hablar acerca de la gestión de personas y la felicidad organizacional. Y para iniciar, pues es importante que sepamos sobre qué es la felicidad. Pues yo sé que muchos de repente manejamos el tema, ¿no?, de felicidad, y a grosso modo sabemos de repente de, es cuando estoy alegre, es cuando estoy feliz, cuando todo me va bien y que me siento contenta. Es lo que la mayoría de repente manejamos como cuando escuchamos esa palabra felicidad. Pero también la felicidad, según explicada por Hugo Sánchez, es la sensación de creer y tener esperanza en el futuro y en que las cosas estarán bien y sentirse con ánimos en una situación en la cual parece que las cosas de repente no marchan de manera positiva. Es decir, que la felicidad se mantiene a pesar de las cosas negativas. Y entonces es donde realmente se logra establecer esa felicidad en nosotros. Pero antes de eso, según Maslow, bueno, él crea una pirámide, ¿verdad? Y él dice, hay una pirámide de necesidades de las personas, y estas necesidades empiezan por las necesidades fisiológicas, es decir, respirar, alimentarse, descansar, el sexo que forma parte de esto. Y luego ya viene la de seguridad. En la de seguridad estamos hablando de seguridad física, de que vamos a tener un empleo, de qué recursos tenemos, si nos sentimos seguros con nuestra familia, si nos sentimos seguros, si estamos sanos o moralmente. Y luego ya en la tercera columna, pues él nos muestra las sociales. Entonces aquí está la amistad, el afecto, la intimidad, es decir, si tengo una pareja, si tengo amigos, si yo me siento amada o amado, si mi familia me quiere, si me siento dentro de ese grupo, porque todos los seres humanos somos seres sociales y por ende necesitamos sentirnos en un círculo de apoyo. Y ya después de haber escalado, él habla de, bueno, viene la parte de la estima y el reconocimiento. Es decir, yo quiero tener éxito, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que me respeten y sentir esa confianza de poder lograr esas cosas. Pero todo esto va en una escala, es como que si yo voy subiendo una escalera, ¿no? Y entonces voy llenando todas estas necesidades hasta que llego a la parte de la autorrealización. Esto lo hablaba Maslow como que es lo mayor, el mayor logro posible de un ser humano, cuando ya la persona tiene conexión espiritual, cuando esa persona está más enfocada en un crecimiento hacia sí mismo, en donde ya no tiene que luchar, por ejemplo, por que si tengo problemas de que trabajo mucho y no puedo descansar, o como no tengo dinero, entonces tengo muchos problemas, ¿no?, de que no puedo dormir, y por ahí viene el tema de que me estreso demasiado porque veo hacia el futuro y veo que tengo muchas deudas. O tengo muchos conflictos a nivel de cómo me relaciono. No puedo llevar una relación sana con una pareja, o siempre ha habido un problema porque hay una familia disfuncional.
y esto pues conlleva a mucho desequilibrio a nivel personal. Entonces, ¿qué sucede? Desde un inicio, yo creo que también los invito a reflexionar cómo están en estas escalas ustedes. Porque muchas veces una persona, por ejemplo, puede requerir buscar el éxito, pero sin haber trabajado todo ese sentimiento de seguridad o sin haber tenido o haber concluido la parte de las necesidades fisiológicas, y por ahí pues hay problemas también a nivel del cuerpo, y vienen arrastrando todo esto. Y al final, pues, como ser individual, voy a tener problemas para relacionarme con los demás. Entonces, si yo tengo problemas para relacionarme con los demás, voy a crear un conflicto en donde yo vaya. Así sea una empresa, o sea si me relaciono con algún grupo de amigos, o si me relaciono, por ejemplo, con una persona que de repente está mejor que yo, pero la relación se va al caos, ¿no? Entonces, por ahí dicen, bueno, ahí viene el conflictuoso o la conflictuosa. Entonces, no sé, o a veces reconocemos a personas dentro de nuestras organizaciones y decimos, es muy buena para hacer las cosas, pero es terrible con las relaciones. O sea, se la lleva chismeando de todo el equipo, se la lleva haciendo conflicto, hablando mal del otro, hay mucha envidia. Esto es porque todavía esa persona está en esas fases que no ha llenado, ¿no? Y vamos a hablar un poco del modelo PERMA. Actualmente se habla un poco, bueno, se habla muchísimo de la psicología positiva. Y la psicología positiva, pues, está enfocada en el logro, en la motivación, en el poder mantener ese estado de felicidad, digamos, por siempre, aunque los seres humanos, pues, somos seres que tenemos emociones y obviamente vamos a tener que lidiar también con la tristeza, el enojo y todas estas emociones que hay en nuestro interior. Entonces, PERMA, lo que significa es, cada palabra tiene un significado, positividad. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito cultivar, ser positiva, aunque yo esté pasando un problema, pues yo necesito tener confianza en que ese problema se va a afianzar. Y aquí ya vamos un poco hacia esa autorrealización, ¿no? Digamos que ya pasamos esa pirámide y estamos en este esquema en donde dicen, bueno, yo hice un estudio de mí mismo y yo la verdad, pues, yo lo que quiero es un crecimiento. Entonces, cuando nosotros hemos alcanzado esta madurez, por así decirlo, es más fácil poder trabajar el PERMA, porque ya habemos pasado todas esas fases, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, pasa por muchos problemas, pero es una persona que tiene fe, que tiene positividad, y aquí les voy a mencionar, por ejemplo, a Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psicólogo que hablaba mucho sobre esto. Hablaba de que cuando la persona tiene un sentido de vida, aunque pase por muchas situaciones difíciles, es más fácil que se sienta bien y que pueda llegar a la autorrealización, aún en una situación que sea tremendamente difícil. Entonces, por ejemplo, él tiene su propia historia y él habla acerca de que en los campos nazis, él fue uno de los que estuvo en esos campos, se lo llevaron en una concentración. Y todos ahí querían morirse porque ya no veían a su familia, porque ya no tenían fe en el futuro. Y en ese momento, pues él de lo que se agarra es de querer volver a ver a su esposa y a sus hijos, a su hija. Y él tiene como, o sea, yo quiero estar vivo para llegar aquí, para llegar a ese punto. Y dice, él tiene un libro de eso, que pasan un montón de situaciones difíciles, pero él tiene esa fe y esa positividad de que va a poder salir de ese momento. Entonces es cuando ya sale de eso, él empieza a escribir sobre esta situación y dice, lo que yo pude ver, que la gente que se mantuvo viva, que la gente que a pesar de que no comía, que la gente que sabía que su familia estaba muerta,
se mantenía porque tenía una razón de vida, se mantenía porque creía, tenía fe en algo que podía pasar. Y bueno, a eso viene el tema de la positividad. Claro, hay que tener un balance, porque mucha positividad a veces pues, nos hace erradicar ciertas emociones que también son importantes, saber manejarlas. Y luego vamos a hablar de las relaciones y el compromiso. Aquí, este compromiso enfocado, por ejemplo, a la compañía, nos habla de que cuando esa persona se siente bien en una compañía, pues se siente compenetrado en la actividad de grupo, por ejemplo, pero también lo podemos hablar a nivel personal. A nivel personal, hablo de que si yo me siento, por ejemplo, si yo tengo una meta, yo me siento comprometida con esa meta. O si yo estoy en una relación, pues entonces me voy a sentir muy bien en esa relación, porque yo he trabajado en mí. Y además de eso, ya la persona pues logra tener un significado de vida, como les venía comentando, por ejemplo, este caso, algo que le llena el alma, algo que descubre, algo que le hace significativo. Y el logro, que es cuando ya ha visualizado esas cosas y está tratando de hacer las cosas. Por eso ahora se habla bastante de lo que es la psicología del logro, ¿no? De que si una persona se mentaliza, puede lograr lo que ella quiere. Y por ahí, pues, cuando yo estaba estudiando programación neurolingüística, me di cuenta de que muchas veces hay muchas creencias irracionales en nosotros y que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cada uno tiene que darse cuenta de su creencia irracional para poder cambiarla y poder meter algo que sea funcional para su vida. Y al final, pues, nuestra mente se vuelve como una... Usted puede programar para el éxito de esa computadora. Pero, claro, volviendo a la pirámide, si no ha trabajado más abajo de todo y usted quiere llegar a al revés, va a ser muy difícil. Por eso es que es importante que todo sea un conjunto de cosas. Y cuando hablamos de la felicidad en sí, hablamos de una fórmula. Y esta fórmula pues se ha venido estudiando y ustedes pueden encontrar un montón de información en internet sobre esto, que nos habla de que la F es igual a R más C más B. Entonces, la F es de felicidad permanente. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? Es el potencial genético de felicidad, las circunstancias y las variables voluntarias. Cuando hablamos de circunstancias, hablamos de dinero, de salud, es decir, si yo estoy bien, si estoy bien económicamente, si mi salud está bien, si tengo una relación donde me siento feliz. Y de la B hablamos de las variables voluntarias, ¿no? De qué actitud yo tomo ante esta situación, qué fortalezas tengo, porque hay muchas personas que de repente pasan problemas y sus fortalezas se ven afectadas. Y bueno, ahí es donde viene toda la programación neurolingüística, porque lejos de pensar en cómo soluciono el problema, no hay una mente de resolución de problemas, sino más bien de conflictuar más, de estar más en esa fase del problema. Y lo que se ha descubierto es que pues hay también un potencial genético, es decir, que si yo me programo para esa felicidad, yo puedo lograrlo y puedo trabajar en ello, ¿no? Cuando hablamos de felicidad, hablamos también de bienestar. Son dos palabras totalmente diferentes, ¿no? Pero que encajan una con otra. Entonces, la felicidad tiene que ver con voy a darle sentido a mi vida. Le voy a dar un sentido a mi existencia. Y por ahí, pues, vamos a encontrar un montón de gurús o de personas que nosotros vemos en otras dimensiones y decimos, ¿cómo lo logró? ¿Cómo es que esa persona tiene ese nivel de satisfacción con su vida? Y si nosotros vamos más allá, empezamos a analizar a esas personas, nos damos cuenta de que esas personas realmente su enfoque no está en el dinero, su enfoque está más allá de eso, su enfoque o en el poder, su enfoque está en el sentido de su vida, en cómo vive su existencia. Y aquí aquí venimos a hablar de la palabra trascendencia, trascender mi sentido de vida, trascender mi existencia. Es decir,
que en mi vida tengo un valor y que yo pueda vivir esa vida de tal forma que cuando yo me muera, yo pueda pensar, wow, lo logré, lo hice, fui capaz de hacer esto. Pero muchas personas simplemente viven al día y se les olvida ese punto de la vida en donde saben que hay un final y se les olvida tal vez el tema de trascender. Volvemos al tema de la satisfacción, cuando ya nos sentimos plenos, desarrollados y nuestros pensamientos pues están en esa etapa de logro. O sea, si yo logro conectar con lo que realmente quiero, entonces voy a hacer un éxito de mi vida. Sentirme bien es parte de tener emociones placenteras, es decir, me siento bien si como, me siento bien si tengo sexo, y esas son cosas que me dan placer y de alguna manera me dan bienestar. Entonces ahí es donde difiere ese bienestar y esa felicidad. Pero yo debo tener ambas cosas, porque si yo tengo bienestar, entonces yo me siento feliz. Entonces, por eso es que van enlazadas y siempre van como unidas estas cosas, sobre todo en los ambientes laborales también, que bueno, que es lo que nos compete, pero quería que me entendieran este punto de la felicidad y qué es. Entonces, si yo me siento completo, satisfecho y he pasado todas estas etapas, quiere decir que donde me pongan, pues yo voy a lograr, por ejemplo, que el equipo logre lo que debe. O si soy líder de ese equipo, no sé cuántos aquí son líderes de equipos, y si es así, pues tienen una mayor responsabilidad, porque claramente si ustedes no trabajan en su sentido de trascender o sentirse satisfecho, pues eso lo van a llevar a su equipo. Y cuando hay condiciones de bienestar en la empresa, aquí me voy a ir un poco a la empresa, las personas se sienten más satisfechas. Hay una calidad de vida más diferente. Por ejemplo, si ustedes tienen a alguien trabajando dentro de una empresa y no cumplen ni la mínima ni la pequeña cantidad para que esa persona se sienta bien, por ejemplo, los tienen amontonados, hay una oficina donde no tienen su espacio, hay mucho calor y no hay aire acondicionado, todas estas cosas van a influir en la persona a nivel de bienestar para lograr la felicidad que se puede desarrollar dentro del trabajo. ¿Y qué puedo hacer yo para ser más feliz? ¿Qué actividades puedo hacer para poder tener ese sentimiento de felicidad? Y hay una lista grande acerca de esto, pero esa en especial me gusta mucho. Y la primera es expresar gratitud. Saber desde que me levanto qué cosas yo puedo agradecer de la vida. Es decir, a veces pasamos todo el día y ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos cosas que otros no tienen y que nos ayudan a tener una vida mejor, en condiciones mejor. Y agradecer por esas cosas pues nos ayuda a cultivar también o a cultivar ese pensamiento de yo tengo esta cosa, yo realmente yo soy feliz porque tengo esto. El segundo paso es cultivar el optimismo, que lo mencioné hace un rato también, aprender a ver en lo negativo las cosas buenas, porque siempre hay cosas positivas, hay un aprendizaje en cada cosa. Y muchas personas piensan que cometió un error, que fracasé, se enfrascan en ese fracaso y pues ya dejan de hacer otras cosas o dejan de ver el largo camino que hay, que de repente pues se puede volver más positivo, porque se quedaron en el error. Y no, reconocer el error y también darse cuenta que es una forma de no volver a hacer las cosas, pues facilita el camino. Y para esto, pues tengo una frase, cuando le preguntaban a Einstein, a ver, y usted le decían, usted tantas veces que se equivocó, a usted no le dio por decir, ay, no, ¿saben qué? Yo no voy a seguir, ¿no? Y él les dijo, no, ¿en qué momento yo me equivoqué? Yo solo aprendí a no hacer las cosas de esa manera. Y por eso es que yo ahora tengo éxito, porque ahora sé cómo no lo debía hacer. Entonces, todo forma parte de un proceso de aprendizaje.
No es que se equivocó y el mundo se perdió, sino que eso le da a usted una manera de ver que no, que lo hizo la primera vez, se cometen errores, pero la segunda y la tercera ya usted genera experiencia y de esos errores se aprenden. La actividad número 3, evitar pensar demasiado y comparación social. Y miren, esto pasa mucho en las empresas, que es como, ¿por qué fulanito tiene tiene la pantalla más grande que la mía? ¿Por qué a fulanito le dejaron hacer eso que no me dejaron a mí? Y empiezan ese montón de comparaciones que al final pues solo nos lleva a generar un ambiente tóxico dentro de la empresa o dentro de las relaciones en donde ustedes se establezcan, porque si usted pasa constantemente comparándose con otras personas, siempre van a haber personas en mejor posición y en menor posición que usted. Y eso no significa ni que usted sea mejor, ni que sea peor que otra persona, simplemente que cada quien tiene su proceso. Pero nos enseñan muchas veces desde pequeño, de que estamos muy niños, que mira, tenés que hacer como Juancito, porque Juancito siempre saca 100 en matemáticas y vos también tenés que sacar 100 en matemáticas. Y tal vez el niño tiene una inteligencia más musical, pero no, el enfoque está en la parte del error, en la parte de dónde tenés que. Entonces, el niño empieza a tener esa comparación y a decir, yo no soy lo suficientemente bueno. Y eso nos pasa cuando somos adultos también, ¿no? No necesariamente solo cuando estamos niños, sino que cuando estamos adultos llevamos esas cosas en nosotros y las vamos arrastrando y nos enfrentamos a situaciones iguales. Y claro, ese tipo de situaciones pues solo nos lleva al negativismo. La número 4 es practicar la amabilidad. La número 5, cuidar las relaciones sociales. Y aquí voy a hacer énfasis porque es muy importante saber con quiénes ustedes se relacionan, porque hay estudios que dicen que creo que las 3 o 4 personas con las que ustedes se relacionan, ustedes son como que agarran, como el camaleón, agarran la energía, agarran la conducta de esas personas con quien más se relacionan. Por ejemplo, si ustedes miran como los mejores amigos que siempre andan juntos de aquí para allá y de repente empiezan a ver que hay manerismos que son iguales o se ríen de la misma manera o hay cosas que son muy similares, y es porque han pasado mucho tiempo juntos, entonces se vuelven modelos que se copian. Por esa razón es importante cuidar sus relaciones sociales, con quién me relaciono, quién es mi grupo. De hecho, si ustedes ahora mismo los pongo a pensar un minuto y les digo, piensen con quién se relacionan el día a día. ¿Quién es esa persona que está cerca de ustedes o ese grupo de personas que ustedes dicen son mis mejores amigos o son las personas que siempre están conmigo? Y piensen si realmente esas personas son personas positivas para su vida o no. Porque puede haber, por ejemplo, personas que les guste mucho otro tipo de ambientes quizás más negativos, y que me jalen a esos ambientes y que yo siga porque, bueno, son mis amigos y tengo que ir por ahí. Entonces nos perdemos en ese grupo y es por eso que es tan importante desde un inicio velar por quién me relaciono, con quién es la persona que está a mi lado. ¿Es una persona también que me lleva hacia donde yo quiero ir o es una persona que me jala hacia la situación negativa, hacia el otro lado? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. También esas personas pueden ser personas vitaminas, como las llaman, o personas que, bueno, son personas muy negativas y que lejos de yo tengo un problema, llego, entonces, no, que va, no, pues todo mal, no, ¿para qué te pones a pensar que eso te va a salir bien? Esas personas, ustedes no las necesitan en su vida, ustedes necesitan personas vitaminas, personas que les inyecten, personas que crean en ustedes, personas que les digan la verdad, que les digan, usted tiene este problema, pero puede mejorar de forma obviamente educada, pero que les enseñen a ser mejores cada día. La número 6 es desarrollar estrategias para afrontar estrés y dificultades. También así los traumas, ¿no? Sabemos que, bueno, de hecho aquí en Holanda
se trabaja mucho con el tema de los traumas, porque si nosotros no sabemos lidiar con las cosas del pasado, si hay muchas cosas que todavía seguimos cargando la maleta, es muy difícil que nosotros logremos desarrollar formas o maneras de afrontar el estrés presente. Entonces, trabajar en las cosas que ya no nos sirven, que ya en este punto de la vida decimos, no, ya no lo quiero más, nos ayuda mucho. La número 7, aprender a perdonar. Esa es una de las cosas que yo creo que todas las personas siempre escuchamos. Tenés que perdonar. Pero muchas veces llegan personas que a mí me dicen, pero ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo daño? O ¿por qué yo me voy a tomar la tarea de decirle sin que me viniese esa persona a pedir perdón a mí? Y el tema está en que cuando uno perdona, uno se libera a la otra persona que aunque no lo merezca, usted ya no lo tiene atado y de alguna manera ese sentimiento desaparece y usted puede escalar otro paso más. Fluir. Muchas veces nos estancamos en ese problema, en esa situación, no salimos de ahí, el foco está ahí. No, tenemos que fluir, tenemos que dejar que algunas cosas que están fuera de nuestro control sucedan, porque no las vamos a poder controlar. El número 9, saborear las alegrías de la vida. Y el 10, comprometerse con sus objetivos. Y aquí vamos con el paso número 11, que es practicar la espiritualidad, que muchas veces las personas lo dejamos de lado, porque bueno, ¿para qué, verdad? Si yo estoy creciendo de muchas formas, pero cuando nos desligamos como seres humanos de esa parte, porque nosotros somos un contexto de todo, realmente pues surgen dificultades, porque debemos tener todo nuestro centro trabajado en todas las áreas. Y me gustaría hablarles también de las fuentes de bienestar. ¿Qué puedo hacer? Yo me preguntan muchas veces para sentirme bien. Entonces, la actividad física es muy buena. Yo recomiendo mucho caminar, un buen descanso, las 8 horas que son necesarias para nuestro cuerpo. Saber alimentarnos, qué necesita nuestro cuerpo. Y reírse es importante. Ahora se practica mucho la meditación, la atención plena, que no es que me voy a sentar y voy a ser como un monje budista, sino que saber que estoy en este momento presente, ser consciente de mi cuerpo, de sentirme, de también de saber quién soy como persona. Y muchas veces esta atención plena me lleva a entender por qué mi cuerpo se enferma. Parece mentira, pero es realmente muy importante. Las pausas, estas pausas para descansar un poco la mente. Y aquí pues yo les digo a las personas que aprendan a respirar, porque parece mentira, pero muchas personas han pasado toda su vida sin saber cómo se respira realmente y ni siquiera se han dado una pausa para poder sentir el aire, poder inhalar y exhalar y poder sentir eso. Y las conexiones emocionales que tienen que ver con las personas con quien me rodeo. Bueno, les voy a dar una pausa para que me digan, bueno, no me van a decir todos porque son muchos, pero para que piensen de estas fuentes. Tenemos 7 fuentes. ¿Cuál es la más importante en su vida? Y bueno, si pueden, anótelas en un papel y piensen, bueno, estas son las fuentes más importantes de mi vida. Esta le voy a dar del 0 al 10 le voy a dar un 10, a esta le voy a dar un 7. Y luego en otra área de ese mismo papel pongan en cuánto están ustedes en esas áreas. Sí, para mí lo más importante, por ejemplo, es un buen descanso. Yo le doy un 10. Pero actualmente yo no duermo 2 horas, estoy en un número 2, entonces eso significa que yo necesito trabajar esa área. Así que ese es un trabajo para que lo hagan ustedes ahí donde estén, está súper fácil, o se lo lleven a su casita y lo puedan hacer.
tranquilamente. Y ya que pasamos esa etapa, ¿no? De conocernos, de saber quiénes somos, de cómo puedo yo liberar esa felicidad, vamos a pasar a las organizaciones. Y aquí pues sabemos que cuando hablamos de organizaciones, pues hablamos de todo lo que es capital humano, ¿no? Y que es importante y que hoy en día pues se está viendo como una prioridad, porque anteriormente decían, bueno, si tú le das un sueldo a tu empleado, es suficiente, ya no necesita más, es suficiente. Pero hoy en día se han dado cuenta, se trabaja de manera diferente y se han dado cuenta que no es así, que la persona entre más feliz se siente en su trabajo y si la persona está muy bien. Miren qué importante es esto, porque yo no sé cuántos aquí pues están en el área de reclutamiento, pero por ejemplo llegan a su área personas que quieren entrar a la empresa y usted de que la ve, mira aquella persona que tiene un excelente currículo, pero es una persona sumamente amargada. Y entonces usted se da cuenta ahí de que la persona puede ser una persona demasiado conflictuosa. Y yo les recomendaría que aunque tenga ese gran CV, no la contraten, porque va a crear conflictos en su equipo. Sí, realmente es muy importante este tema del capital humano. Y como les decía, las personas que reclutan tienen que fijarse en eso. Tienen que fijarse cómo está la persona emocionalmente, porque si la persona tiene una inteligencia muy baja a nivel emocional, le va a crear una de conflictos. Y yo muchas veces vi eso, o sea, realmente es terrible, porque, por ejemplo, llegan personas al equipo y líderes, que es lo peor. Llegan personas que no se sienten lo suficiente, hay un conflicto en sí, consigo mismos, que no se sienten lo suficiente y como líderes empiezan a trabajar con el equipo, pero entran en un conflicto con los que están abajo de ellos porque creen que les quieren quitar el puesto. O la persona que no es feliz llega todos los días mandando comer de la M a todos los que están alrededor y creando aquella energía. Y peor si son los jefes, los líderes de esa área. Imagínense cómo crean ese montón de conflictos y puede ser que sea pero buenísima aquella mujer con un 200 de IQ, pero que no pueda gestionar sus emociones. Esas personas les va a traer un montón de problemas a la organización. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo tengo en la organización problemas. Bueno, ya digamos que aquí pues el reclutamiento ya no se fijó en eso y llegó la persona, la metieron al área. Entonces, hoy en día se habla mucho de un gerente de la felicidad, que de hecho en Coca-Cola, en Google y estas empresas grandes, pues manejan este tipo de persona que llega y le dicen, bueno, vamos a ver, ¿en qué feliz usted? ¿Qué le gusta a usted? No, algunas madres eran porque, no, que no tengo a mi hijo, bueno, vamos a buscar la manera de que tengas a tu hijo cerca. No, vamos a ver, no, a mí me gusta mucho como relajarme, bueno, vamos a crear un área recreativa para que vayan a jugar. Y todas esas cosas, poco a poco se fueron dando cuenta de que si creaban esos ambientes, que por ejemplo, que entre todos eran un equipo, trabajaban en conjunto, eran amigos, entonces había como una conexión de equipo y entonces trabajaban más y como se sentían felices, pues ya no les importaba ir por mucho tiempo, ya no era una carga levantarse y decir, ay no, otra vez voy a ir a ver a aquel jefe amargado, no, se levantaban felices porque hoy voy a ir a mi trabajo. Entonces, al ver esa diferencia, pues se han empezado estos nuevos estudios. Bueno, ya llevan un poquito de tiempo, pero ahí es donde dicen, ok, entonces ya no solo el sueldo, vamos a trabajar en el bienestar de la organización. Y bueno, hablan de los equipos, la organización y cómo esto, en el punto número 2, afecta el rendimiento de las personas. Entonces, por eso hablan de equipos de rendimientos altos, ¿no? Los equipos de impacto. Entonces, si yo no trabajo en eso, pues es muy difícil que yo tenga esos equipos. Hablamos del número 3, de gestión del estrés.
Entonces, si yo veo, por ejemplo, esta jefa amargada, vamos a seguir con la jefa que, y yo como recursos humanos, porque recursos humanos pues tiene esa carga lamentablemente o positivamente, gestión del estrés, llega la persona y bueno, usted sabe, mire, llegan todos a quejarse, esa señora pues pasa amargadísima, viera, yo cometo un error y parece que bueno, que hice todos los errores del mundo. Y tal vez la persona, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué trabajamos en esta muchacha? Bueno, la gestión del estrés. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no van bien, explota y hace que todo el equipo permanezca en ese estrés. Entonces, claro, el equipo no es positivo, porque imagínense que usted tiene todos los días pelea con su jefe, que ganas de ir a trabajar ahí le van a dar. O sea, cero. Hay otra cosa sumamente importante que es el liderazgo consciente, ¿no? Hablamos del liderazgo consciente de una persona que se conoce, que ha trabajado en sí misma y que sabemos que hoy en día, pues, los líderes son diferentes. Ya los líderes no son los dueños de la empresa que llegan y bueno, vení, todo el mundo vengan, adórenme y díganme qué fue lo que pasó aquí. No, ya no es así. El liderazgo se ha transmutado y ahora es la persona en la que el equipo confía. Si usted ve que tiene dentro de su área personas creativas, personas que el equipo son leales a esa persona, y de repente, pues ahí va a entrar también el tema generacional, ¿no? Pero hoy en día, pues por este tema de los millennials y los centennials, se trabaja de esa forma, porque aunque les dicen la generación de cristal, hay que cuidar a esas personas porque tienen mucha creatividad y en las empresas son necesarias. Pero es ahí también donde debemos trabajar con todo este equipo, ¿no? De saber cómo poder enseñarle, por ejemplo, si tengo un líder de los viejos tiempos, bueno, en este caso lo que le llaman un boomerang, boomer. Este va a venir y va a querer, quiero hacerlo así, así, así. Y no, ni me digas, o sea, no opines, porque no, yo soy el que mando aquí. Entonces, los que no están acostumbrados a eso se van a sentir, es un choque cultural. Imagínense usted que está acostumbrado, yo me acuerdo que en un tiempo yo estuve en una empresa que quería cambiar el ambiente laboral, pero todo el tiempo había sido así la dirección. Se hace lo que yo digo, o sea, lo que el jefe dice, eso es lo que se hace. Y empezaron a decir que no, que quieren contratar personas creativas, que vengan con otras ideas. Cuando empiezan a contratar, hay un choque increíble, porque estas personas quieren decir sus ideas, pero el jefe no los deja. Entonces, ¿cómo va a crecer la organización si no hay nadie que opine lejos de ella? Entonces, crea un ambiente de miedo en el área y se vuelve muy conflictuoso. Entonces, ahí también hay que trabajar el tema de la comunicación del equipo y de entender las diferentes culturas, las diferentes relaciones y los diferentes tipos de personas que tengo dentro del área. También se crean espacios saludables, que era lo que les decía. Bueno, creo que el tema es muy amplio y se me va a ir el tiempo, pero los espacios saludables son muy buenos porque crean o desarrollan en la organización un ambiente emocionalmente bueno. Por ejemplo, el área del café, en donde usted se sienta y habla con otras personas y por ahí ya ha liberado el estrés, llega Juancito, que la jefa le gritó, pero tiene un área de café, por ejemplo, y se va y habla con el de la otra área y eso ayuda como a relacionar entre áreas también y eso es positivo porque es importante la intercomunicación entre la organización y todas las áreas que hay en la organización. Y al final, pues todo esto va a crear eso que llamamos felicidad organizacional, ¿no? Que es una cultura que hay que cultivar y que pues empieza con todos esos cambios. ¿Y qué queremos con esto? O sea, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Aquí vamos a encontrar un montón de indicadores de efecto y qué resultados podemos obtener. Porque, bueno, viene el proceso de gestión
y producción, la cultura y los valores, el liderazgo y la comunicación. Si yo empiezo a trabajar todo esto que les he mencionado en crear personas felices dentro de mi área, la producción va a ser mucho más amplia. Empiezo a gestionar todas esas personas. Y es importante que también empiezan a reconocer qué cultura tienen y qué valores tienen como empresas. También si hay una buena comunicación entre el equipo y qué tipo de liderazgos tienen y con quién tienen esos liderazgos. O sea, si veo que el líder no me está sacando a flote el grupo, entonces hay que trabajar con ese líder porque tal vez no sea el adecuado para el área. Aquí pues se les va a dar unas recomendaciones de las cosas que pueden hacer para generar prácticas saludables. Y yo les menciono pues varias cosas dentro de las prácticas que pueden ser positividad, sentido, las relaciones de confianza, el desarrollo personal, el logro de reconocimiento y las relaciones, como el engranaje, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas pueden hacer? Las descripciones de cargo. Saber, por ejemplo, no sé, en las empresas, pues eso tienen que tenerlo siempre, describir qué cargo tiene y cuáles son las funciones de las personas, un plan estratégico para cada año y también lineamientos estratégicos, ¿no? Dentro de ese plan. Y eso pues se transmite de manera clara porque la gente tiene que saber qué es lo que se quiere hacer en la empresa. Los proyectos de innovación, cuando hablamos, por ejemplo, de estos incentivos no monetarios, ¿no? Como lo que les decía, el café, el crear grupos de apoyo, por ejemplo, dentro de la empresa, darles un poco más que no sea solo, bueno, como por ejemplo en ventas sucede mucho. Si llegas a la meta, te voy a aumentar tanto. Si llegas a la meta, te voy a aumentar tanto. Pero la persona puede llegar a la meta, se le aumenta el dinero, pero luego a los 2 meses ya quiere más dinero porque no es lo suficiente. O sea, entonces, y luego dice, no, me voy porque no me sentía satisfecho. Y usted, pero ¿cómo? Si sos el que más ganas. No, pero es que no me siento bien. Y entonces usted dice, pero ¿cómo se me fue esta persona si era buenísimo en las ventas? Pues porque no trabajó todo lo demás, todos los incentivos y las asociadas a las oportunidades de desarrollo de esa persona. Es importante la flexibilidad en los horarios. No quiere decir, ¿verdad?, que van a andar como en fiesta de que vengo y voy, pero si la persona necesita. De hecho, yo me acuerdo que había alguien que se había enfermado en una empresa, se había enfermado y el jefe la pasaba llamando, que necesito tal cosa, no le dio espacio. La mujer se enfermó y el jefe estaba llame, molestándola por cosas de trabajo. Y desde ese día esa mujer tenía eso dentro de ella, decía todo el tiempo, pero imagínense que ni cuando me enfermé me dieron permiso. Entonces son cosillas pequeñas, pero que al final dañan a la relación de persona. Por eso es que es tan importante que ustedes trabajen en esas cosas. Y también ahí vienen los beneficios para padres y madres, ¿verdad? Que son estos beneficios que les podemos dar a las personas, si son padres o madres, y eso créanme que se lo van a agradecer. Las capacitaciones y los programas que puedan ayudar a las personas son muy importantes. Yo creo que una empresa que tenga un cronograma de capacitación muy bueno, pues es una empresa que va a tener mucho crecimiento porque todas las personas necesitamos conocimiento nuevo y fresco. Yo hace tiempo también me acuerdo de una empresa que yo preguntaba que cuál era en el área de desarrollo, como su lineamiento de capacitaciones, y tenían capacitaciones súper atrasadas y que las personas, o sea, cero no sabían, no se les pagaban y por sí solas las personas tenían que pagar, pero si usted quiere que las personas funcionen bien en su área de trabajo, ustedes tienen que también pagar esas capacitaciones, porque al final, aunque se le vaya, pero usted va a tener una persona que cuando está ahí en esa área, va a saber por qué está ahí y por qué está haciendo las cosas, va a tener ideas nuevas, va a tener ideas creativas y eso es importante para la empresa también. El de los incentivos no monetarios pues ya hablamos y también está el sistema de gestión del desempeño.
que eso es realmente muy bueno, crear un sistema de gestión para que ustedes puedan entender los procesos. Aquí les voy a poner un video sobre cómo crear una cultura de bienestar y felicidad. Aquí se habla de 3 pasos: las condiciones de trabajo, resumido, procesos y gestión de personas. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, hablamos de todo lo que hay alrededor, todo lo físico, ¿no? Y luego los procesos operacionales, bueno, que ahí viene entrelazado con el sistema de gestión, de cómo yo tengo ese sistema de gestión, las funciones, porque la persona que desde que entra a la empresa tiene que saber a qué va, que tiene que tener claridad, porque luego es como que usted entra, nunca le dicen qué tiene que hacer, hace todo, y de repente se sale porque no está cumpliendo. ¿Pero qué no estoy cumpliendo si no me han dicho qué es lo que tengo que hacer? Entonces entran en esos conflictos. Por eso es tan importante que desde que entra la persona tenga claridad en lo que va a hacer. Y la gestión de personas, que tiene que ver con el liderazgo, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video. El tiempo se me está agotando, jóvenes. Espero que escuchen. ¿Sabía que crear una cultura de felicidad y bienestar organizacional incrementa la productividad de sus empleados hasta un 41%? Así que aquí van 4 lineamientos para que pueda usted crear de forma fácil la cultura. Número 1. Realice diagnósticos internos. Estos diagnósticos deben constar de entrevistas, grupos de enfoque y encuestas, pero pregúntele a la gente qué es lo que realmente está sucediendo para que lo pueda modificar. Y al final, tenga un plan de acción. Número 2. Realice campañas internas. La narrativa y el mercadeo son vitales para que la gente se sintonice con la cultura nueva. Número 3. Realice formación y talleres en habilidades blandas. Si la gente en la casa no aprendió principios y valores, es el lugar para aprenderlos. Y número 4, genere protocolos dinámicos. Esto hace que le dé un poquito más de formalismo a la nueva cultura. Yo recomiendo los protocolos dinámicos de comunicación asertiva, no violenta, liderazgo positivo y co-creación. Recuerde que para que esto funcione depende de todos. Debe hacerse de forma sistémica. Una gran empresa multinacional o de un masivo partido político, al implementar las herramientas de liderazgo, estableceremos mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos más cercanos e incluso con nosotros mismos. Primero que nada, hay que admitir que vivimos en una sociedad en donde pensamos que todos tienen la culpa menos yo. Esta manera de pensar ha infectado nuestra mente y nos ha quitado nuestro sentido de responsabilidad. Para empezar, hay que corregir ese estado mental y retomar la responsabilidad que nos corresponde. Tienes que darte cuenta de que tú eres el único responsable de tu vida. Delante de ti se presentan muchos caminos y tú tienes la responsabilidad de elegir qué camino tomar y recorrerlo. ¿Qué es lo que quiero? Esta sencilla pregunta es la brújula que te indicará el camino que debes seguir, pero tú eres responsable de tomar o no tomar ese primer paso. Entendiendo esto, podemos comenzar con las 5 estrategias de liderazgo. La primera es que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Esta frase la hemos escuchado incontables veces, pero este concepto resulta especialmente importante en el ámbito del liderazgo. Recuerda que los grandes líderes de la historia han dirigido a sus ejércitos y seguidores en base al ejemplo. Personas como Napoleón Bonaparte, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela iban al frente de cada batalla, mostrando a sus seguidores cómo actuar. Utilizaban la acción para guiar el camino. De la misma forma, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de personas a cargo en tu trabajo y quieres incentivarlos a trabajar con mayor entrega, tienes que dirigirlos a través del ejemplo, mostrando tu dedicación y compromiso al trabajo. De esta manera, el líder aclara el camino para el seguidor. La segunda estrategia es saber corregir, es decir, aplaudir en público y corregir en privado. Tienes que estar consciente de que la gente se siente mal al ser expuesta en frente de un grupo. Claro que como líder vas a tener que corregir una mala acción, pero se debe de hacer de manera correcta y privada. Aplicando esto a la vida real, si tienes problemas con tu pareja, no deberías de exponerlas en frente de la familia y los amigos. Como un co-líder de la relación, tendrías que ir con tu pareja y explicarle el problema en privado. Tratar de solucionarlo entre ustedes e
Incluso puedes utilizar un método llamado sándwich, en donde le dices algo positivo, luego el problema y acabas con otra nota positiva. Por ejemplo, si alguien en tu oficina llega constantemente tarde, lo buscas en privado y le comentas: estamos muy felices con tus resultados, pero tienes que empezar a llegar a tiempo a la oficina porque requerimos de tu excelente servicio desde temprano. De esta manera, el líder corrige el camino sin crear rupturas. La tercera estrategia es utilizar la persuasión. El arte de persuadir contiene un gran poder, y resulta claro que esta herramienta la puede usar cualquiera para convencer a un grupo de personas a actuar de cierta manera. El año pasado, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó al máximo la capacidad de persuasión para convencer a un país de que él era el indicado para dirigirlos, y ante todo pronóstico, logró convertirse en presidente, sin tener experiencia política ni brillantes ideas, solamente utilizando la persuasión. Ojo, no pensemos que Trump es un buen líder solo por ser persuasivo, porque esa es su única fortaleza, lo que lo convierte en un líder muy limitado. La persuasión puede ser desarrollada y utilizada por cualquiera. Si quieres, por ejemplo, persuadir a un cliente de comprar un coche, tienes que acceder a sus emociones y hacerle ver los beneficios que recibirá en el futuro. Tienes que conquistar su corazón e inclinarlo a adquirir el coche de sus sueños. El líder es el que convence al seguidor de recorrer el camino. La cuarta estrategia es la integridad. Un buen líder tiene que generarle confianza a sus seguidores. El liderazgo establece una relación entre líder y seguidor. Esta relación se mantiene intacta si está protegida por un escudo de confianza. Para esto, el líder tiene que recurrir a los valores más elevados del ser humano. Tienes que ser justo, ético y moral. Un buen líder guía a través de estos valores, mostrándole a sus seguidores que su relación se fundamenta en la confianza. Si quieres ser un gran líder, no solo tienes que demostrar tus excelentes capacidades técnicas, sino que aún más importante, tienes que demostrar que diriges a través de excelentes valores humanos. El líder es el responsable de proteger la relación con el seguidor. Bueno, le voy a pasar el link para que puedan terminar de ver el video porque el tiempo ya se agotó. Y este último era unos tips para que pudieran hablar o ver un poco sobre las estrategias para poder mantener un buen liderazgo. Les agradezco mucho el tiempo que han estado aquí conmigo y espero que todo lo que he podido decir sea de ayuda para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Karina. De verdad que es un tema súper importante, de muchísima relevancia, que no solamente se queda en lo laboral, sino en nuestra vida personal. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Desafortunadamente el tiempo nos consumió, este tema da para un congreso solo. Súper amplio, casi, ¿no? súper amplio, el tema es súper amplio. Sí, tuvimos muchos comentarios de felicitaciones, la verdad es que estuvo muy activo el chat, de verdad es que pudieron darse cuenta que estas situaciones tienen realmente una importancia grande, ¿no? Y pues, bueno, muchísimas gracias, Karina, por haber estado hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y bueno, yo siempre ofrezco estas charlas de bienestar y felicidad organizacional porque me parece un tema muy importante y pues aparte también soy psicóloga y trabajo mucho la psicología positiva y lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Entonces, cualquier cosa que necesiten me pueden encontrar igual en las redes como psicóloga Karina Herrera. Y estoy a sus órdenes, cualquier pregunta también me la hacen llegar y a los que no les puede contestar por aquí, discúlpenme por el tiempo, traté de ser corta, pero fue un poco difícil y también no me dio para responder, así que muchísimas gracias y que pasen un feliz día. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, nos vemos en un ratito.